Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, el libro de Efesios, el capítulo 5. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Hasta ahí en la lectura. Quise leer todo el párrafo. No vamos a estar hoy día en toda esta sección, pero nos sirve de contexto para lo que vamos a hablar. La última vez que estuvimos juntos, vimos el libro, o estábamos viendo el libro de Efesios durante varios martes. Este libro lo escribió Pablo a la iglesia que se reunía en Éfeso. Sin embargo, es interesante que cuando parte no aparecen algunos escritos en la palabra Éfeso. Así que nosotros podemos poner nuestra ciudad. Podemos decir que esta es la carta de Pablo a los hermanos que se reúnen en Concepción. Y así lo hemos estado pensando. Porque las verdades que están escritas en este libro son tan actuales como las que se escribieron, las que se leyeron en Éfeso hace ya casi 2000 años. Y hemos visto a través del libro cómo Dios revela, por ejemplo, algunos misterios. Hoy día vamos a ver que hay un misterio grande acá. Se revela en el libro de Efesios que los creyentes, nosotros, gentiles, íbamos a tener una parte para estar con Cristo, con Dios mismo. El Dios de los judíos es también ahora, en nuestro tiempo, el Dios de los gentiles. Y ya no hay diferencia, no hay gentiles ni judíos, no hay gentiles ni judíos, sino que todos formamos parte de un solo cuerpo. Y la idea de un cuerpo está revelada en este libro. Un cuerpo en que se ve a Cristo como la cabeza. Este cuerpo es
representado con diferentes figuras. Por ejemplo, como un edificio, que también lo aprendimos en este libro, un edificio que se va edificando, que se va construyendo, donde cada creyente es una piedra viva que forma parte de este edificio. Y el día de hoy quiero que me acompañen a ver otra figura preciosa que es, y es más que una figura, y eso es lo que vamos a ver hoy día, que es la relación de Cristo con los creyentes, como la relación que hay entre un marido y una esposa. Así que vamos a hablar de matrimonio. Los que son casados el día de hoy pueden hacer memoria, les voy a hacer algunas preguntas retóricas, no me las responda, por favor, respóndalas en su mente. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿se casó enamorado? Piénsenlo. ¿Se casó enamorado? Sean los años que sean los que se haya casado. Puede ser el año pasado, puede ser hace 5 años, 10 años, 20 años, como nosotros que con Karen vamos a cumplir 20 años de matrimonio el próximo año, o 50 años de matrimonio. ¿Se casó enamorado? Esa es la primera pregunta que le hago. Segunda pregunta. ¿Ama a su mujer igual que la amó si es que se casó enamorado hace los años que sean que lleva casado? Esa es la segunda pregunta. Vamos a ver el amor. Vamos a hablar de amor hoy día. Vamos a ver cómo es esta relación de amor entre un marido y una esposa. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser la relación entre unos y otros? Eso es lo que está en este pasaje. El párrafo completo habla de someterse y el versículo 21 comienza, introduce esta sección diciendo someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros. La primera parte habla de unos y otros como maridos y mujeres y esposas. Luego, como leímos, habla de unos a otros hijos y padres, unos a otros. Y luego siervos y en nuestra época sería empleadores y trabajadores. En aquel tiempo era siervos y amos, unos a otros. ¿Cómo debemos someternos? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿cómo debe transitar por este mundo los unos para con los otros? Y un grupo importante en la iglesia, y aquí está reflejado, yo veo los matrimonios acá, son los maridos con las esposas. Así que los unos y los otros que vamos a ver hoy día son los maridos y las esposas o las casadas, como dice el versículo 22. Solamente como una introducción, explicar que este someteos, que suena un poco fuerte para nuestra cultura del siglo XXI, en realidad no hace diferencias de que uno, el que se somete, es inferior que el otro al cual se tiene que someter. Vamos a hacer esa aclaración. No es el someterse así nomás, porque tengo una obligación y una regla que cumplir. Y en mi interior estoy enojado porque estoy sometiéndome. Por ejemplo, algo fácil de entender es la relación entre un padre y un hijo. El hijo está, y lo vamos a ver quizá en un martes siguiente, el hijo está obligado, de alguna manera, a hacerle caso a su padre. Pero por dentro, si es un hijo rebelde, va a estar ardiendo de furor porque tiene que obedecerle. Y no tiene otra opción, porque el papá le da de comer, porque le da alojamiento, porque es el papá. No es esa la idea de someterse, o no es esa la exhortación. No es sométanse porque están bajo esa autoridad nomás, sino que es entiendan el orden que Dios ha establecido. Eso es lo que Pablo le está explicando a los efesios. Hay un orden. Las cosas que Dios manda no son así nomás porque Él las quiere hacer. Y en particular, en el caso de los maridos y las casadas o las esposas, hay un orden que trasciende la historia de la humanidad y tiene su origen antes de la caída incluso. Así que el someterse tiene explicación. ¿Por qué unos tienen que someterse a los otros? Y está de acuerdo al plan divino para los creyentes que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Someteos unos a otros, 3 tipos de explicación: casadas y maridos, hijos y padres, siervos y amos. En el temor de Dios.
Es interesante que este temor de Dios es el temor de Cristo, más bien aquí. Y no es tampoco lo mismo que decíamos del hijo que le tiene susto al padre. No es ese el temor. Y eso lo hemos aprendido desde antaño, desde jóvenes, los que llevamos hartos años en el local. No es un temor, ahí viene el policía, por ejemplo, ahí viene con el garrote para pegarle. No es ese temor, no es un miedo, sino que es un respeto. Nosotros, entendiendo el plan divino, nos sometemos, tomamos el lugar que Dios ha establecido para nosotros, donde nos corresponde, porque respetamos y entendemos que Dios ha establecido las cosas de esa manera. No es porque Él nos va a castigar o porque nos va a someter a alguna prueba o porque nos va a dejar de dar alguna bendición. Cristo nos ama y nos entrega todas las bendiciones. Eso lo aprendimos en el capítulo 1. Poseemos, posicionalmente tenemos grandes bendiciones en lugares celestiales. Y estas bendiciones no es porque Cristo las dio porque quiso solamente, sino que le costó su propia sangre. Él, él ganó esas bendiciones para nosotros entregándose a sí mismo. Eso es lo que leímos en el versículo 2 y que lo vamos a ver de nuevo, que Él se entregó a sí mismo. Si hay algo grande que se puede entregar, en realidad no hay nada más grande que se pueda entregar. Incluso Cristo, pudiendo entregar algunas cosas, no tenía nada más grande que entregarse a sí mismo. Él se entregó todo. Él se dio a sí mismo. Todo lo que podía entregar lo dio para nosotros. Imagínense, si Él nos dio todas las cosas, ¿cómo no nos dará también el resto de bendiciones a las que hemos sido llamados y que Él nos prometió? Así que no es un temor de que Él nos va a castigar y no nos va a dar alguna bendición. Tampoco de que nos va a mandar una tentación. Es un temor de un respeto a que Él es Cristo, el que nos salvó la cabeza de la iglesia. Dicho eso como introducción, veamos entonces la sección, versículo 22. Las casadas. Parte con las casadas, luego hablará de los maridos. Las casadas, fíjese que cada vez que parte una sección, aquí en el 22 las casadas, en el 1, en el 6.1 los hijos y en el 5, en el 6.5 los siervos, habla de sujeción en las tres situaciones. Las casadas estén sujetas, los hijos obedezcan y los siervos obedezcan. Esta relación los unos a los otros está en las tres secciones. Para las casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Ya lo dijimos. No es estar sujeta porque si no se sujeta le va a llegar el castigo, ni tampoco porque si no se sujeta va a perder alguna bendición que el marido pudiera darle. No, las casadas estén sujetas a su marido porque así lo estableció Dios en el orden de el hombre y la mujer desde el principio. Es interesante y tenemos que recordar que después de la caída, el matrimonio o la relación de hombre y mujer en matrimonio se corrompió, así como todas las cosas de este mundo. El mundo entero cayó bajo maldición, así también el matrimonio. Por lo tanto, cosas como el divorcio aparecen después de la caída, no estaban en el plan divino. ¿Cómo sabemos eso? Porque los fariseos fueron a preguntarle al Señor acerca de las cartas de divorcio, y acaso Moisés no mandó dar cartas de divorcio. ¿Se acuerda que le dice? Está en Marcos. ¿Acaso Moisés no mandó dar cartas de divorcio? Y Moisés era alguien importante, ¿no es bíblico eso entonces, acaso? ¿Y qué le dice el Señor? Al principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón es que Moisés permitió que se hicieran esas cosas. Dios permite muchas cosas. Esto es una primera lección que tenemos que aprender. Dios permite muchas cosas, incluso cosas que no están en el plan original, no corrompido de las Escrituras, divino. Dios las permite para que nosotros podamos hacerlas y vivir, pero no quiere decir que era lo que
Dios quiso desde el principio. Un ejemplo, el matrimonio. Al principio no fue así, le dice. Eso es por la dureza de vuestro corazón que Moisés les permitió dar carta de divorcio. Pero si pensamos en un matrimonio como al principio, como fue el matrimonio ideado por Dios, porque la idea de matrimonio es de Dios, no es de los hombres. Si pensamos en el matrimonio como Dios lo pensó en su mente, no hay divorcio y la mujer está sujeta a su marido. Así que pensemos en eso, en todo el resto del texto que vamos a ver. Y agrega, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Bueno, quizás decir también que es interesante que diga propio. No es solo el marido, sino que es su marido. Es importante eso. Y esto uno lo entiende cuando está de novio o cuando está empezando una relación sentimental, probablemente más que en otros momentos. Mi novia es mi novia y mi novio es mi novio, es mío. Yo no quiero dejarlo por ningún momento que se vaya para ninguna parte. Quiero que sea mío y quiero estar con él siempre, quiero estar con ella siempre. Quiero pasar horas en el teléfono, quiero ir a todas partes donde yo vaya, quiero que vaya conmigo. Porque es mi propio marido, es mi propia esposa, es mío. Esa es la unión que debe haber y esa es la unión que hay o que Dios originó en el plan divino del matrimonio y es la unión que debería haber si es que queremos tener un matrimonio como al principio. Y agrega al final del versículo como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí tenemos que conectar con la relación de Cristo y de la iglesia. Ya esto lo ha venido enseñando Pablo en la carta, de que la iglesia es el cuerpo y cada creyente es miembro de este cuerpo y Cristo es la cabeza. O la iglesia es el edificio y cada creyente es miembro de este edificio, es una piedra viva y Cristo es la piedra del ángulo y la que engloba todo. Las casadas deben estar sujetas a sus maridos y el parámetro que debe tener de sujeción, el estándar, es el estándar es Cristo, como al Señor. Nosotros debemos estar, las mujeres, las casadas deben estar sujetas a sus maridos como lo están al Señor. ¿Cómo se sujeta un creyente al Señor? Lo vamos a ver, porque está también revelado aquí. ¿Cómo es que un creyente se sujeta al Señor? La relación y el ejemplo del matrimonio para con la iglesia trasciende a un simple ejemplo, sino que es más bien una figura, es más que una figura, sino que es una realidad patente. Cristo y la iglesia, uno solo, sujetos. ¿Recuerda cuando el Señor le dijo a sus discípulos, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos? Y que si se separan de mí, no pueden hacer nada. Es la misma idea. Estar sujeto es estar conectado a la vid. Si no está conectado el pámpano a la vid, no vive, está muerto. No puede separarse, de hecho, aunque quisiera separarse, no podría. O ha visto una rama de una vid salirse por su cuenta. Esa es la sujeción que es el estándar que las casadas deben tener. Lamentablemente, y debemos decirlo, es muy difícil para una casada, para una esposa, sujetarse a su marido de esta manera. Lo mismo que vamos a ver después para el marido. No nos vamos a adelantar. Pero el hecho de que sea muy difícil, sobre todo porque estamos en la caída y hay una diferencia en cómo se ve la relación del hombre y de la mujer, de Adán y Eva antes de la caída y después de la caída, en ese relato nomás del capítulo 3, se nota la diferencia en cómo cambió la forma en que Adán trataba a su mujer. Así también nosotros estamos en nuestro pecado y vamos a tener diferencias. Por eso le preguntaba si es que amaba a su mujer cuando se casó tanto como la ama ahora. ¿Cómo está esa relación? Si lleváramos un matrimonio como al principio, entonces estaría intacta. La sujeción sería perfecta. Y vamos a ver en adelante cuáles son las cosas que se piden o se exhortan al marido. Y el versículo 23 explica
y desarrolla el tema de por qué las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Porque, dice el versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nuevamente una comparación. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y aquí, si decimos esto tan livianamente, yo creo que todas las hermanas van a enojarse un poco quizás, o no van a entender por qué tiene que haber una relación de sujeción en que mi marido sea mi cabeza. ¿Por qué tiene que ser, ¿por qué tiene que ser mi cabeza? Entonces yo le pregunto de nuevo, cuando se casó, podríamos preguntarnos por qué nos casamos o por qué se enamoró de su compañera. ¿Lo vio a su marido, a su futuro marido, como su cabeza? Dice, el marido es la cabeza de la mujer. Y por esa razón, las casadas deben estar sujetas a su propio marido. Y lo compara con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, tenemos que pensar para entender cómo debería ser la relación entre el marido y la casada, tenemos que primero entender cómo es la relación entre Cristo y la iglesia. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Pablo está exhortando a los creyentes de Éfeso, pero no les dice cumplan esto como un mandamiento, sino que les dice, miren, esto es así y esta es la razón. Entonces, veamos algunos aspectos del hecho de que Cristo sea la cabeza y que la iglesia sea el cuerpo. Y eso está explicado, aquí mismo comienza en el versículo 23, iniciando con que Él es su Salvador. Y el hecho de que sea el Salvador se repite a lo largo del párrafo, no hace referencia solamente, no es solo que se entregó a sí mismo, que lo va a decir, sino que incluye el hecho de ser su Salvador, incluye el ser su protector, incluye el satisfacer todas sus necesidades, porque estamos unidos, la iglesia está unida a Cristo que es la cabeza y satisface las necesidades. ¿Cómo sabemos eso? Dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el versículo 26 dice, no vamos a saltar el 25, para ver lo que hace Cristo por su iglesia, dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro Salvador, que es Cristo, que se entregó a sí mismo para salvarnos, nos sustenta, nos cuida, nos santifica, nos purifica con un objetivo eterno, que es que va a llegar un día en que todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, va a estar delante de Cristo. Va a llegar un día en que vamos a estar cara a cara con Él. Y no va a ser que nosotros vamos a ir solos. Él se va a presentar a su iglesia a sí mismo. Él nos va a traer. Se va a presentar a sí mismo a la iglesia. Y esa iglesia, esa esposa, la que va a estar en ese día, no tiene ningún defecto. No tiene ninguna arruga. No tiene ninguna mancha. Sus vestidos son limpios. Son blancos, resplandecientes. Ese día se anuncia. Si es que, de alguna manera, por la gracia de Dios, logramos que nuestros matrimonios cumplan con la relación que Dios quiere que exista entre la casada y el marido. El ejemplo siempre es Cristo y la iglesia. Entonces el versículo 23 dice, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El versículo 24 lo reafirma, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por supuesto, por el pecado,
este todo, debemos saber así, debemos poner aquí un pequeño asterisco. Hay cosas que por el pecado muchos maridos, que son malos maridos, no cumplen con su parte, con su rol, que lo vamos a ver enseguida, que le corresponde al marido, por lo tanto, incitan a la mujer a hacer cosas que no corresponden, que están en contra de lo que Dios manda al creyente. Por supuesto, hasta ese nivel no es que esto sea que las casadas tienen que hacerle caso en todo a sus maridos, sea cual sea la cosa que pase por la mente de ese marido, sino que en el contexto de un marido que también cumple con lo que Dios le manda. Entonces, las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Ese es el orden divino. Si vamos al principio y nos vamos a adelantar y vemos cómo nos vamos a adelantar a lo que está más adelante en el versículo 31, antes de pasar al marido, si vemos en el relato del Génesis, antes de la caída, cómo se creó a la mujer, porque el hombre fue creado del polvo de la tierra y Dios hizo caer en sueño profundo al hombre y tomó una de sus costillas o abrió su costado, traspasó el costado para sacar hueso de Adán y de ahí hizo a la mujer y se la presentó, se la trajo al hombre. Y el hombre cuando la ve, que no fueron creados iguales, se fija el hombre del polvo y la mujer del costado del marido. Cuando la ve, eh, exclama a Adán, ese es el primer poema que tenemos del hombre, el primer poema que se relata en las escrituras, y dice, hueso de mis huesos. Esta será llamada varona. Ella es como yo, está diciendo. Esta mujer que tengo aquí frente mío es como yo, es de mi misma naturaleza. Dios había dicho antes que le quería hacer ayuda idónea. La mujer, y recalco, el someterse no es que está por debajo. Al dejar que el marido sea la cabeza, no es quedarse por debajo por ser el cuerpo. Y esto es sorprendente si lo pensamos en Cristo y la iglesia. No es estar por debajo, sino que es ser la compañera, la ayuda idónea de su misma naturaleza. Y en cada una de estas frases pensemos en Cristo y la iglesia, de la misma naturaleza. Estar ahí para acompañar al hombre en su transitar por el huerto, en su trabajo, en las actividades que tenía, en los placeres que tenían de alimentarse y de trabajar en esa casa que Dios les estableció. Son uno ahora. Ya no son más dos, sino que son uno. Entonces, cuando pensemos en esta solicitud de Pablo a las casadas que estén sujetas a sus maridos, no podemos dejar de pensar que en realidad están sujetas porque son uno y no pueden separarse. Si son uno, no pueden dejar de estar sujetos, porque ya no se habla de el marido por un lado y la mujer por el otro. Ahora se habla del matrimonio, de una unidad conyugal. Los dos son uno y transitan por la vida juntos. Y las decisiones que toman van a ser las decisiones de los dos. Si bien es cierto, la responsabilidad de la decisión se le atribuye al hombre por ser la cabeza, las decisiones son de esta unidad conyugal. Y el marido nunca va a tomar una decisión que afecte a su esposa si es que la ama como Cristo amó a la iglesia, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, la exhortación para la mujer es que en esta nueva unidad que nace antes de la caída y que es una representación de lo que es Cristo y la iglesia, que son uno también, las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Y es sorprendente cómo una casada que se sujeta a su marido realmente logra desarrollar la parte que le corresponde dentro de esta unidad conyugal y la unidad conyugal anda bien. Si la casada, por el contrario, deja de sujetarse al marido, la unidad conyugal tiene grandes riesgos de andar mal y de sufrir un montón de problemas como los que encontramos desde la caída, desde que el hombre le dice a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y comí. La mujer.
La trata despectivamente inmediatamente después de que había dicho un tremendo poema de que era hueso de sus huesos. Cambia, el pecado nos cambia. Entonces, que el pecado no nos cambie. Esa es la enseñanza. Que no nos cambie, que no cambiemos el orden que Dios estableció y que nuestro matrimonio, para los que estamos casados, no sea distinto al que fue hace 20 años cuando dijimos que sí en el altar, cuando leímos las promesas a nuestra novia. Que el pecado no nos cambie. Que seamos como Cristo y la iglesia. Que nuestro matrimonio refleje lo que es Cristo y la iglesia. Lamentablemente en las escrituras tenemos una lista interminable de matrimonios que han tenido problemas. Todos, prácticamente. Son pocos los que se relatan en que no se sabe de alguna dificultad. Partiendo por Adán, que trató a su mujer como a su esposa como la mujer que me diste, y siguiendo con los demás maridos que tenemos en la escritura, grandes hombres de Dios, pero que en cuanto al matrimonio les encontramos algún problema. Que no sea eso justificativo para que nosotros no intentemos cumplir con esta vara que es muy alta de la mujer, sujetarse a su marido, que es la cabeza, y del hombre, lo que vamos a ver ahora. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué significa esto? Cuando le pregunté al principio si amaba a su mujer como la amaba hace 20 años, o yo pienso en 20 años, hace los años que lleva de casado, ¿qué le viene a su mente? Cuando usted se pregunta, ¿yo amo a mi mujer? ¿Qué piensa? ¿Qué es el amor? Bueno, aquí está explicado. Cristo amó a la iglesia. Y así como Cristo amó a la iglesia, es como los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Y cómo es esto? Se entregó a sí mismo por ella. El hecho, como lo dijimos al principio, que se entregara a sí mismo, quiere decir que entregó todo. Lo entregó todo. Se entregó al 100%, a sí mismo, lo dio todo. No dejó nada para sí. Así que marido, si usted quiere cumplir con el rol que Dios le dio en el matrimonio, de ser la cabeza, y para que esta unidad conyugal, en que ya no son más dos, sino que es uno, funcione, tiene que amar, la exhortación es que ame a su mujer entregándose por completo, 100%. Cuando estamos de novio es más fácil, ¿cierto? No hay ningún minuto en que no pensemos en nuestra novia. Y andamos de aquí para allá y cada cosa que nos pasa lo asociamos a alguna cosa con ella. Vemos algo lindo y decimos, oh, se lo quiero regalar. O afloran nuestras dotes más poéticas para escribirle cosas y para decirle cosas que le agraden. No queremos que sufra por ningún minuto. Queremos que esté siempre feliz, que esté contenta, que no le falte nada. El hombre, una de las cosas que hace es proveer, es sustentar, es entregar sin ninguna reserva. Debemos los maridos entregar todo. Cuando le pagan el sueldo, no saque la cuenta y diga, mire, esto me lo voy a guardar para mí y esto va a ser para la unidad conyugal, para mi matrimonio. No, es todo. Todo lo tuyo es mío. Esa es la unidad. No hay diferencia. No debe haber diferencia. Esa es la exhortación. Parece simple, pero lamentablemente el pecado y en la práctica y con el tiempo cada vez más se vuelve quizás más difícil. Por eso retomemos que estos pasajes nos hagan volver al inicio, en que quizás era más simple, no habían hijos, no había quizá un afán por diferentes cosas que se van acumulando en el tiempo. Volvamos a eso. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y ya adelantábamos para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, y quizá aquí deberíamos explicar que tanto santificarla como purificado son cosas que sucedieron, no es
No, este no es el santificarla de que el creyente es santificado en el tiempo. Este es que Dios nos santificó. Porque fíjese lo que sigue después, nos va a presentar a sí mismo. Entonces, Cristo se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser su esposa, la iglesia, y entonces somos un cuerpo santo. Ya somos santos. Esa es nuestra posición. Ahí estamos, santificados. Estamos purificados. Es la palabra de Cristo la que nos santifica y nos purifica. Es su palabra. Nosotros recibimos estas bendiciones de haber sido santificados y purificados y de pasar de muerte a vida, como se explica en el capítulo 2, por Él, no por otra cosa, es por Él. Él nos ha dado estas cosas. Y hay un objetivo. Y así como Él se entregó a sí mismo, y es interesante que se usa la misma referencia a sí mismo, así como Él se entregó a sí mismo, se entregó al 100%, Él se va a presentar a su iglesia a sí mismo al 100%. Se la va a presentar. Y vamos a estar, la iglesia, todos los creyentes que conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, presentados un día, y no va una iglesia gloriosa, va a ser un espectáculo para los que puedan verlo, porque van a haber otros, no vamos a estar solos, la esposa y Cristo no vamos a estar solos, sino que va a haber más gente. Va a ser un tremendo espectáculo de ver a la iglesia gloriosa. Quizás esto es lo que se trata de representar en una boda, en que la novia viene gloriosa, radiante. Esto trasciende todas las bodas, es la boda de las bodas, lo más espectacular que puede haberse visto. Encuentra que su boda no fue muy espectacular. Bueno, va a participar como protagonista de la boda más importante de la historia del universo. La mejor, en que usted mismo, como parte de la iglesia, se va a presentar, Cristo se lo va a presentar a usted junto con todos los demás hermanos, se lo va a presentar de esta manera, gloriosa, sin mancha ni arruga, sin ninguna mota que arruine esta santidad. Ese vestido no va a tener ningún error, sin mancha. No hay pecado en su presencia, sin arruga. Y esto hace referencia a la vejez. No va a haber ningún problema de los que estamos asociados en la vejez. Está sufriendo los achaques de la vejez. Tomo agua porque yo lo estoy sufriendo. Estoy comenzando probablemente a sufrir y a sentir lo que es empezar a envejecer. Y yo ahora me saco el sombrero de mis hermanos que son mayores, porque esa naturaleza pecaminosa que tenemos, que se va corrompiendo y que nos va a llevar a la muerte, finalmente es una arruga. Y eso no va a estar en el cielo. No hay arruga, no hay enfermedad, no hay vejez. Así que la iglesia, aparte de no tener pecado, no tener mancha, tampoco tiene enfermedad, no tiene vejez. Es una iglesia gloriosa. Ni arruga ni cosa semejante, sino santa y recalca y sin mancha. La relación de Cristo y la iglesia es una relación única. El matrimonio del marido con la casada es una relación, o puede llegar a ser una relación tan única como esa. Los que somos casados tenemos el privilegio de poder experimentar esta relación. Los que son solteros tienen también la oportunidad de encontrar a su mujer, a su marido y casarse. Eso es lo que Dios quiere también para los creyentes. Así que esta relación única de hombre y mujer en el plan divino se refleja en el matrimonio y es una sombra de lo que va a ser, o de lo que es, pero que va a llegar a ser ese día la relación única de Cristo y la iglesia cuando Él se la presente. Y fíjese que no solamente Él se presenta a la iglesia a sí mismo, sino que le presenta a la iglesia a otros. No sé si lo había pensado. Así como usted cuando se casó estaba orgulloso de su mujer y la llevaba para todos lados y le decía, le presento a mi mujer.
Antes los amigos probablemente no sabían y ahora está casado. Entonces le presento a mi mujer, oh, te casaste, y lo felicito. Cristo nos va a presentar como su mujer, como su esposa, también en diferentes oportunidades. En las mismas bodas van a haber invitados ahí que vamos a estar, nos va a presentar. Más adelante, cuando venga Cristo a la tierra y ahí va a venir a juzgar, va a venir con los suyos, vamos a estar con Él. Si se fija, hay diferentes oportunidades, y usted puede leer Apocalipsis, va a haber diferentes oportunidades en que la iglesia está junto con Cristo. No nos vamos a separar más, vamos a estar con Él, porque vamos a ser uno, ya somos uno con Cristo, pero ahí vamos a ser uno físicamente, si es que se puede hablar de físicamente, porque no sabemos cómo va a ser la física del cielo, pero vamos a formar parte de Él. Es sorprendente, es un misterio, como lo vamos a ver enseguida. Entonces Pablo como que se escapa y nos lleva cuando quiere explicar cómo tiene que ser la relación de los unos con los otros, y en este caso más que en las otras dos oportunidades, cuando está explicando cómo tiene que ser la relación entre las casadas que se sujetan y de los maridos que aman a sus mujeres, se escapa y nos lleva y nos abre la vista de cómo va a ser y cómo es la relación de Cristo y la iglesia. Pero aquí vuelve, como que se escapa y vuelve. Y dice el versículo 28 entonces, después de llevarnos al cielo a esta unión de Cristo con la iglesia, nos trae a la tierra y nos dice así también, los maridos deben amar a sus mujeres. Y agrega, como a sus mismos cuerpos. Porque sucede que hay algo interesante en el ser humano, que es que uno se cuida. Yo hoy día fui a ver melón, porque me duele. Entonces, si uno siente dolor, va y se revisa y se cuida. Si tiene hambre, come. Si necesita algo, si necesita abrigo, por ejemplo, se abriga. De hecho, eso no lo dije, pero el sustento ahí están esas dos cosas. El sustento que es parte del sustento es el alimento, pero también está el cuidado del vestir, del abrigo, de que no le falte nada. El marido se encarga de eso con su mujer y Cristo se encarga de eso con nosotros. Entonces, ahora, pensando en los maridos, Pablo dice, ninguno, el 29, nadie jamás aborreció su propia carne. Por supuesto, porque nos preocupa. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de aborrecerla, la sustenta y la cuida y nuevamente, así como también Cristo a la iglesia. Usted, marido, y volvemos a la pregunta que hacemos, ¿cómo ama a su mujer? Sustentándola y cuidándola. Que no le falte nada. Ella se lo merece todo de usted. Y entonces su responsabilidad como la cabeza es sustentarla y cuidarla. Como Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Porque es su propia carne. La casada, la mujer, ya no es alguien independiente del marido. Los dos son uno, son una sola carne. Ningún hombre jamás eh, aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Por lo tanto, como ahora la casada pasa a formar parte de él, como una sola unidad, los dos son uno, entonces también lo sustenta y la cuida. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta unidad funciona porque ya no son dos. Entonces, cuando hay alguna dificultad, algún problema, algo que solucionar en su matrimonio, recuerde esto. Cualquier cosa que yo le diga hiriente, por ejemplo, a mi esposa, me lo estoy haciendo a mí mismo. Lo estoy haciendo a esta unidad, porque ya no somos dos. Estoy afectando esta nueva unidad conyugal que existe. Somos uno. Entonces, hay protección, hay cuidado, hay abrigo, hay amor. Y en el caso de Cristo y la iglesia es un misterio. Porque fíjese que si lo extrapolamos a Cristo y la iglesia, estamos diciendo que nosotros, si Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo, y somos una unidad, entonces somos de su misma naturaleza. ¿Cómo podemos entender
Y eso, bueno, eso es lo que está explicado en los versículos que siguen. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. A pesar de que en algunos no aparece de su carne y de sus huesos, pero la idea es esta. Y se entiende el de su carne y de sus huesos por el pasaje que sigue, en que los dos serán una sola carne. Y en que la mujer fue creada de los huesos, del costado de Adán. Entonces, la unidad es más allá de algo que está pegado o simplemente unido con un tornillo. No es una unión en que yo tomo esta parte y la pego con la gotita. Es una unión que se conecta, que trasciende, que son una misma cosa, una misma naturaleza. Por eso es un misterio. Porque ¿cómo podemos entender nosotros que nosotros siendo pecadores, muertos, podamos pensar que somos y tenemos la misma naturaleza que Cristo, que es el Dios eterno del universo? Es un tremendo privilegio el ser creyente. Es algo que ni en el, ni en el mejor, ni en la mejor de las ofertas que usted pudiera haber recibido en su vida, hubiese tenido el privilegio de tener esta oferta, de formar parte, de ser de la misma sustancia de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Imposible de entender para nosotros, por lo menos en esta carne. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dice el 31, y este versículo está citado, pero textual, de Génesis. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y aquí está la explicación. ¿De qué se trata el matrimonio? Se trata de dejar. ¿Quién deja? El hombre. ¿A quién? Al que hasta ese momento era el lugar al que tenía que estar sujeto. ¿A quién tienen que estar sujetos los hijos? A los padres. Lo vamos a ver. Los hijos están sujetos a los padres. ¿Cuándo se rompe esa sujeción de los hijos a los padres? Cuando se convierte en una nueva conexión con su mujer. El hombre tiene que dejar padre y madre para unirse a su mujer. Si no deja padre y madre, no se puede conectar esa unión, porque hay dos personas que están ahí sobrando en la unión. No puede arrastrar el hijo al padre y a la madre para unirse a su mujer. Tiene que dejarlo, tiene que cortar. Ahí, lección también para los suegros, que tienen que dejar ir. Si ya se casó, ya lo entregó, ya entregó a la novia el padre y la madre ya entregó al novio y están los dos que forman esta nueva unión, esta nueva persona conyugal, es una nueva entidad, una nueva unidad. Dejará y se unirá. El se unirá es algo que conlleva todo lo que hemos dicho antes, ser uno solo. Estaba el hombre en el principio, que fue creado primero, después está la mujer, y las figuras son preciosas porque la mujer fue creada del costado. ¿Cómo nacemos de nuevo nosotros? Por la sangre de Cristo. ¿De dónde brotó la sangre de Cristo? De su costado. El, el ejemplo y la forma en que Dios planeó todo esto, cuando Dios, y uno tiene que pensar, cuando Dios estaba planeando cómo crear a la mujer, estaba pensando en su hijo, que iba a entregarse a sí mismo por amor a su mujer, que se le iba a sujetar y que él la iba a cuidar y la iba a santificar para presentársela a sí mismo. Y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio. Hay dos misterios grandes, no, este es uno. Hay más misterios, pero hay dos grandes y este es uno. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y nuevamente nos trae a la tierra después de llevarnos a los lugares celestiales a imaginarnos estas cosas y nos dice por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Que el Señor nos ayude, porque la exhortación es a someternos.
los unos a los otros. En este caso, a sujetarnos. En este caso, la mujer es la que debe sujetarse a su marido y el marido debe amar a su mujer. Esos son los roles que Dios estableció. Cuando esos roles funcionan, el matrimonio anda bien, la unidad conyugal prospera y la iglesia anda bien. Estas exhortaciones son para que la iglesia funcione. Si tenemos una iglesia llena de matrimonios que están peleándose, que no se ajustan a la forma que Dios estableció para el matrimonio, por supuesto vamos a tener una iglesia desordenada. Así que podamos, con la ayuda del Señor, dejar afuera nuestras ideas y nuestros pecados y aprovechemos la oportunidad que tenemos de representar en la tierra, quizás de una manera muy pequeña, opaca, lo que va a pasar un día entre Cristo y la iglesia. En un próximo martes vamos a ver que esta misma idea de sujeción está tanto para hijos con respecto a los padres y para siervos con respecto a los amos. Que el Señor nos ayude y vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos las gracias por el Señor que se entregó a sí mismo en favor nuestro. Él, Él nos amó de una manera grande e inconmensurable, no podemos medirlo, el grande amor que hemos recibido. Te damos las gracias porque esto no es nuestro, sino que es todo tuyo. Tú así lo quisiste y por eso te damos gracias. Gracias por tu palabra, en que podemos entender tus preceptos, la forma en que tú ordenaste este mundo. Reconocemos que nuestra naturaleza caída nos hace fallar, pero te pedimos tu ayuda para que podamos apreciar tu palabra, darle el valor que tiene y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Bendice tú a cada matrimonio en esta congregación aquí en Concepción. Ayuda a cada uno de los hermanos que lo necesitan en sus relaciones matrimoniales, a los jóvenes que están pensando en unirse, que tú también les exhortes y les muestres con claridad lo que tú quieres, para que tomen buenas decisiones. Gracias, Padre, por tu palabra y quedamos en tus manos y siempre agradecidos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.